Los Estados Unidos de América, expansión y dominio, Golfo Pérsico, Afganistán e Irak. La fundación del Reino de Irak en 1921 obedeció a los intereses políticos, estratégicos y comerciales del nuevo hegemón y de una familia de notables árabes y sus clientes, la dinastía hachemita. El Irak original constaba de dos provincias turcas, en el sur Basora y en el norte Bagdad. Los británicos adhirieron la provincia de Mosul, rica en petróleo y de población kurda, para conformar el nuevo reino. El gobierno gastaba tanto en importación de productos de consumo para mejorar los niveles de vida, como en educación y en salud. En industria, el gasto público aumentó 12 veces, en transporte 11 veces y en construcción 9 veces. La nueva riqueza hizo al país menos dependiente de la Unión Soviética. La Revolución Islámica, un golpe contra la presencia norteamericana en el Golfo, acercó como nunca a iraquíes y estadounidenses. Estos abastecerían a aquellos con armas, recursos tecnológicos, partes de misiles, computadoras, químicos, insecticidas e información. Cuando la guerra terminó, se había convertido en una potencia regional que mantenía buenas relaciones con los Estados Unidos. Irak deseaba poder, riqueza, expansión territorial y militar, pero esta vez no quería depender de nadie. Una de las consecuencias del famoso shock petrolero de 1973 consistió en una transferencia de armas, bienes, servicios y recursos hacia los países productores de petróleo. La caída de Irán con el triunfo de la Revolución Islámica y la invasión rusa a Afganistán, ambas en 1979, crearon un sentimiento de vulnerabilidad en Washington. Por primera vez, tropas soviéticas invadían un país que no era del bloque comunista. En el Golfo, todavía las monarquías no veían con buenos ojos la presencia militar directa estadounidense, pues por un lado consideraban que la amenaza provenía de Israel y no de la Unión Soviética, y por el otro temían que ello condujese a enfrentamientos dentro de sus países. Aunque todavía en la década de los 70 Irak tenía el lema de ni Oriente ni Occidente e intentaba llevarlo a cabo, para los Estados Unidos era un aliado de la Unión Soviética. No bastaba que Bagdad hubiese liquidado al Partido Comunista y condenado la invasión rusa a Afganistán, demostrando así independencia de la Unión Soviética. Pero las relaciones cambiaron ante la desaparición del gendarme Irán, y Irak se perfiló como el sucesor de esa política. La Primera Guerra del Golfo, 1980-1988, creó la oportunidad. El objetivo común iraquí-norteamericano consistía en detener la triunfante revolución islámica en Irán. A finales de la década de los 80, la administración Reagan, considerada a Irak su nuevo aliado regional, como anteriormente lo había sido Irán, continuando así la política de los gendarmes pro-occidentales. La década de los 90 marcó una cesura. La invasión iraquí a Kuwait condujo a la Segunda Guerra del Golfo, 1991. Y los Estados Unidos entendieron que Hussein ya no era el aliado de los 80, sino un nuevo rival. 10 años de intereses comunes desaparecieron de la noche a la mañana. Otro gendarme más dejaba de serlo. Con la desaparición de la URSS, la destrucción de Irak ante la Segunda Guerra del Golfo, el fortalecimiento de las alianzas regionales y una presencia militar directa en el Golfo, bases en Arabia Saudita, el estacionamiento de aviones de guerra en Kuwait y patrullaje con una de sus flotas, los norteamericanos se posicionaron en la región como nunca antes lo habían hecho. Los saudíes permitieron bases norteamericanas en su territorio, ya que las relaciones con Israel mejoraban a pesar de críticas internas. La presencia militar de Washington aumentó. La seguridad de las monarquías dependía ahora de presencia directa estadounidense, al mismo tiempo que compraban armas. Con la política de la doble contención y la doctrina de los estados pícaros, se intimidaba a Irak y a Irán. El objetivo principal consistía en conservar el status quo y prevenir cualquier desequilibrio en contra. Se había alcanzado la hegemonía regional. Así como la hegemonía británica en entreguerras, era incontestada la política gringa después de 1991. No tenía grandes rivales militares.